En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Celebramos hoy el 12º domingo del tiempo ordinario. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Juan Luis Hernández Carrera, que cumple 3 años de fallecido y estuviera cumpliendo años, pide María Elena e hijos. Por el alma de Olivia Guillermina Aguilar Aguilar, que cumple 6 meses de fallecida, en intención de sus hijos. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En un momento de silencio, cada uno en su corazón pida perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 106 respondemos: demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado las olas encrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con estos criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Ordinariamente en la liturgia de la palabra de los días domingos, siempre la primera lectura y el Evangelio se iluminan mutuamente, como sucede precisamente en este domingo. La lectura de Job y el Evangelio de Marcos están iluminados mutuamente y se comprenden y se entienden a la luz uno del otro. Y hay un signo importante que está detrás de esta escena que aparece tanto en San Marcos como en Job, y es la imagen del mar. El mar que en el contexto de Palestina, de los hebreos del tiempo de Jesús, y no solo en Palestina, también digamos en las primeras culturas primitivas, el mar era símbolo del enorme poder de la naturaleza. Porque el mar es siempre desafiante, ¿verdad? Si nosotros acá nos vamos al puerto de San José y nos dicen que ese es el Océano Pacífico, no lo creemos, porque el Pacífico no tiene nada, ¿verdad? Y realmente es desafiante esas olas que truenan y rugen ahí, ¿verdad? Y es desafiante por lo infinito que se ve, parece que no termina nunca. Ni tampoco se conoce el fondo, la profundidad. Por eso para el mundo antiguo el mar era símbolo de un poder infinito de la naturaleza. Un poder que suscitaba estupor, es decir, se maravillaba uno, pero al mismo tiempo infundía terror, daba miedo. De hecho, estas culturas de las que nosotros heredamos, pues, la fe cristiana en el inicio en Palestina, después en lo que va a ser Roma, España, todos están en torno a la cuenca del mar Mediterráneo, pero el mar Mediterráneo tiene sus límites, por eso se podía navegar y sabía uno que rápido iba a llegar a otra orilla. Mientras que cuando se salía del mar Mediterráneo y se entraba en el océano Atlántico, se consideraba el fin del mundo por muchos siglos, ¿verdad?
hasta la Edad Media. Al final de España se conserva todavía hoy la tumba del apóstol Santiago. Y existía una peregrinación, y sigue existiendo todavía, desde el siglo IX hacia la tumba de Santiago, porque era como ir al fin del mundo. ¿Verdad? Váyase de peregrinación, de penitencia, al fin del mundo. Y de Santiago de Compostela al mar hay como unos 15 kilómetros, y hay un lugarcito que se llama Finisterre, precisamente el final de la tierra. Ahí se acababa el mundo, porque el mar era visto pues como una cosa impenetrable, realmente infundía miedo, como digo, hacia el horizonte como hacia la profundidad. Y por eso es un símbolo de un misterio profundo, impenetrable, que está, digamos, manifestando un mundo desconocido, amenazador y destructor. Claro, porque tenía la experiencia que cuando se picaba el mar, se volvía más peligroso todo. Y esa es la experiencia que tiene la escena del Evangelio hoy. Porque Jesús va con sus discípulos en el lago de Tiberíades, el mar de Galilea. Pues en esas regiones tan áridas, pues el lago de Tiberíades lo llamaban mar, lo llamaban el mar de Galilea. Aunque es del tamaño de un colocho del lago de Amatitlán, no es que sea muy grande, ¿verdad? Pero en esas tierras que solo hay arena, era una cosa grandísima. Y de igual manera, si se pica el agua por el viento, se vuelve peligroso. Pensemos en el Chocomil ahí en Atitlán, ¿verdad? Nadie se mete a las 2 de la tarde ahí porque el lago se pica y hunde las barcas. Pues es la experiencia que tiene Jesús con sus discípulos hoy. En el Evangelio puede ser leído en esa perspectiva, porque Jesús, cuando calma la tempestad, conduce a reconocer y confesar el señorío de Dios sobre la naturaleza. Porque cuando Jesús calma la tempestad y la sorpresa de sus discípulos, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Lo que hace es decir, hay alguien que es más poderoso que las fuerzas de la naturaleza. Y entonces Dios, cuando ejerce su señorío, su dominio sobre la naturaleza, puede liberar al hombre del miedo que le produce. Porque cuando el hombre, sobre el hombre antiguo sobre todo, ante la fuerza de la naturaleza, el miedo lo llevaba fácilmente a la idolatría. Terminaba considerando las fuerzas de la naturaleza un dios. En Palestina no, pero cerca de Palestina, en Grecia, los antiguos griegos consideraban que existía un dios del mar, Poseidón, ¿verdad? Así lo llamaban, ¿verdad? Poseidón, por la fuerza del mar. Por eso cada uno de nosotros, frente al poder de la naturaleza, puede invocar al Señor. Fíjense que la escena es ante la fuerza del mar, es fuerza de la naturaleza. Pero nosotros estamos, pónganse, frente a una fuerza de la naturaleza que no es como la del mar, pero es igual o quizás más terrible. Nadie mira el virus del coronavirus, pero es tan terrible, destructor como un mar en fuerza, ¿verdad? En tempestad. Es la fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Esa es la fuerza de la naturaleza que silenciosamente hace un daño inmenso. Por eso nosotros también hoy, frente al poder de la naturaleza, podemos invocar al Señor y abandonarnos en su confianza, en su protección. Tenemos que pedir protección al Señor, que nos libre de todo peligro frente a las fuerzas de la naturaleza. Hoy, frente a las fuerzas del COVID. Ayer precisamente hablaba yo con el párroco de Corpus Christi, nuestra parroquia vecina, y me comunicaba que tenían que cerrar la parroquia porque de los 7 frailes, 5 dieron positivo de COVID. Entonces hay que cuidarse, ¿verdad? La fuerza de la naturaleza sigue. No es que va a ser uno muy torito, muy Tarzán y no me va a pasar nada.
O porque Dios me protege, puro de secta, ¿verdad? Dios me protege y yo entonces ya no me va a pasar nada. Mentira, ¿verdad? La fuerza de la naturaleza tiene sus leyes y si nos descuidamos nos hace daño, ¿verdad? Igual si uno se mete a un mar picado, lo más probable es que se va a ahogar, ¿verdad? No es que Dios me va a cuidar, no. Tampoco podemos tentar a Dios cuando está en nuestros medios, cuidarnos. Por eso es la actitud central del Evangelio, es el abandono en la confianza en Dios, en su protección. Porque en medio de todas esas fuerzas de la naturaleza, nosotros no estamos sometidos al poder del COVID. Nosotros estamos en las manos de Dios, que eso es distinto, ¿verdad? Evidentemente, ante la fuerza de la naturaleza, nosotros, cuando vemos esta actitud central del Evangelio, aparece muy bien en el Salmo 106 que repetíamos hoy, ¿verdad? Decíamos, clamaron al Señor en el apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. ¿Verdad? Como es la escena de Job y es la escena del Evangelio, ¿verdad? El Señor que pone límites al mar, pone límites a su fuerza, dice Job. Y Jesús que tiene poder sobre esa fuerza de la naturaleza. Y por eso de aquí brota también la oración agradecida, ¿verdad? Se alegraron al ver el mar tranquilo y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Eso es lo que repetíamos en el Salmo hoy, ¿no? Demos gracias al Señor por los prodigios de su amor. Dios nos cuida y esa debe ser siempre la actitud profunda de nuestra vida. Estamos en las manos de Dios. Y si leemos en ese contexto también el libro de Job, que es la perícopa de hoy es chiquitita, son 3 versículos realmente muy pequeños del libro de Job, que vale la pena leer, ¿verdad? Job es la máxima reflexión del Antiguo Testamento sobre el misterio del mal. Porque el mundo judío creía que si a uno le iba bien es porque era bueno. Si a uno le iba mal o se enfermaba era porque era pecador. Entonces identificaban el mal moral con el mal físico. Entonces la enfermedad era signo de pecado. Y si uno era sano era signo de bendición. Cosa que podemos ver que uno puede estar cachetón y con los cachetes colorados y sanote y ser un sinvergüenza. Entonces, por eso Job hace la reflexión del hombre justo que sufre. Porque dice uno, si sufre un malvado, puede pensar, bueno, está pagando sus pecados. Pero ¿y si sufre un justo? Si sufre un inocente, ¿por qué sufre? ¿O por qué sufre un niño pequeño si no tiene culpa? Por eso, leído en este contexto, Job nos hace reflexionar sobre el sentido del sufrimiento y del mal entre los hombres. Siempre, tarde o temprano en nuestras vidas, nos preguntamos, ¿será que Dios está alejado y se muestra indiferente ante nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros males? ¿Será que Dios solo está viéndonos y se vuelve indiferente? Evidentemente el dolor nos acompaña toda la vida, ¿verdad? Yo siempre les pongo de ejemplo cuando rezamos la salve, ¿verdad? La salve, ¿qué decimos en la salve? Decimos que estamos ¿en dónde? En este valle de lágrimas, decimos, ¿verdad? Este valle de lágrimas. Y si uno se pone a pensar un poco, pues si realmente la vida parece un valle de lágrimas, ¿verdad? Vean ustedes, cuando uno nace, le dan una nalgada y ¡puc! ¿Y qué hace uno? Empieza a llorar. Viene llorando, ¿verdad? O el chiquitín empieza a caminar y ¡pum! Se cae. ¿Qué hace? Llorar, ¿verdad? Cuando lo llevan el primer día a la escuela, ¿cómo se queda? Llorando. Y ya cuando crece más y está ya por años de merecer, se enamora y ¿qué le pasa? Sigue llorando, ¿verdad? Después tiene la dicha de casarse y cómo vive en el matrimonio muchas veces, llorando también. Y se muere uno, ¿cómo los deja? Llorando. Entonces, este es un valle de lágrimas, pues,
¿verdad? Indudablemente el dolor nos acompaña. Dios quiere que seamos felices y que disfrutemos la vida como un don, pero está marcada por nuestra fragilidad, está marcada por la posibilidad del dolor, del sufrimiento físico y moral, porque a veces los dolores no son solo una enfermedad física. El dolor de una traición, por ejemplo, ese es un dolor moral, ¿verdad? Nos han engañado, nos han estafado, nos han traicionado. Esos son dolores también, pues. Como sea, la respuesta de Dios a Job es que el hombre, en cuanto criatura, está lleno de límites. Y en Job no se logra del todo comprender el misterio del mal. Job, si ustedes lo leen atento y lo rezan, ese libro maravilloso, van a descubrir que Job al final, ¿qué es lo que hace? Simplemente acepta lo que Dios le da. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito y alabado sea el Señor. Pero Job no le da una respuesta definitiva al dolor, porque esa respuesta definitiva solo la vamos a encontrar en Jesucristo. Solo en Jesucristo, como dice San Pablo, participando nosotros de la cruz redentora de Cristo, uniéndonos a su cruz, cuando nosotros ofrecemos nuestro dolor, entonces nuestro dolor se vuelve redentor, salvífico, tiene un sentido y tiene un valor inmenso ante Dios. Por eso lo peor que nos puede pasar no es sufrir una enfermedad o un dolor moral. Lo peor que nos puede pasar es vivir en pecado. Es lo peor que nos puede pasar. Todo lo demás es para bien. Por eso, evidentemente yo quisiera pedirles hoy no ser temerarios, ¿verdad? Ante las fuerzas de la naturaleza, la ciencia ha avanzado mucho. Pues los barcos tienen sistemas de navegación, esquivan las tormentas, por ejemplo. Lo mismo los aviones, ¿no? Igual nosotros, la medicina, la ciencia y la medicina han avanzado tantos que tenemos que usarla, ¿verdad? Porque ahora en el contexto del COVID, yo he oído cada cosa terrible, ¿verdad? Que yo me encomiendo a Dios y Dios va a hacer que no me toque ese virus. Pues si tiene un poquito de desventura, le va a pegar el bicho y se va a morir. Porque no es así, pues, porque tenemos que aprovechar las fuerzas que el hombre con su inteligencia hace frente al mal, a la naturaleza, a la agresividad de la naturaleza en cualquiera de sus formas. Pero junto a al saber usar la ciencia para nuestro bien, tenemos que estar también siempre pensando que a pesar de que la ciencia progresa y ayuda, nunca hay que perder la fe. Porque ¿cuál es el reclamo que hace Jesús en la barca? Es que ¿acaso no tienen fe? Les dice. ¿No tienen fe ustedes? Claro, entonces a Dios rogando, con el mazo dando. Con la fe rezamos a Dios. Con la ciencia de medicina enfrentamos las fuerzas de la naturaleza. Como puede ser ahora ante el COVID, pues yo creo que lo correcto sería, si lo podemos hacer, por ejemplo, vacunarnos, ¿verdad? Aquí como hay bastantes adultos mayores, casi me da gana de pedir tarjeta de vacunación para entrar a la misa. Me da muchas ganas, ¿sí? Porque cuando uno no se cuida, pone en peligro a los demás. Es que ese es el problema. Si uno no quiere morirse, pues bueno, muérase pues, pero pone en peligro a los demás también. Y yo quisiera pedirles encarecidamente, cuídense mucho. Ahora está terrible, estamos en una etapa, un periodo de la pandemia muy duro ahorita, ¿no? Como que fuera el inicio nuevamente, con una fuerza muy agresiva. Entonces tenemos que cuidarnos, es parte del quinto mandamiento, es cuidar nuestra propia vida, es la salud, hay que cuidarla. Y pedirle al Señor, por supuesto. Hay un santo que es poco conocido aquí en nuestros ambientes, que es San Roque. San Roque aquí casi no se conoce. Es un santo de la Edad Media que Dios lo libró de una pandemia. Se había infectado en las pandemias aquellas terribles de la Edad Media, ¿verdad? Que se moría media población. Y entonces San Roque se va al bosque y Dios lo libera. Él estaba enfermo, él creía que se iba a morir.
y Dios lo libera del efecto de la pandemia que había sufrido y lo sana. Y le pone a un chucho que lo cuide. Y entonces va siempre con su chucho. Por eso cuando vean un santo que tiene el pantalón levantado y un chucho al lado, ese es San Roque. Y entonces hay un dicho en los pueblos donde se tiene devoción a San Roque, sobre todo con los chuchos. Invocan a San Roque, dice uno, San Roque, que ese chucho no me toque. Entonces, así como le dice uno que no le toque el chucho, también puede invocarlo San Roque, que ese bicho, el COVID, ¿verdad?, no me toque, ¿verdad? También podemos invocarlo, ¿verdad?, con fe siempre, ¿verdad?, con fe, con toda la medicina y la ciencia, pero con una fe que pueda calmar tempestades. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude, que nos acompañe, nos consuele y nos proteja de todo mal. Que así sea. Amén. Hacemos juntos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, por los hombres y sus necesidades, a fin de que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad. Decimos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Gracias. Para que la Iglesia permanezca unida a Jesucristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa y ministros de la Iglesia, apremiados por el amor de Cristo, vivan en constante espíritu de servicio al Evangelio y a los hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor arranque de la tribulación a los que están angustiados, solos o deprimidos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los ancianos y los niños abandonados encuentren quien los acoja con cariño y comprensión, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los difuntos gocen de la vida de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que al contemplar a Cristo presente en la fracción del pan y en la vida de la comunidad, no temamos a las dificultades, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna cielo y tierra, escuche las oraciones de tu Iglesia
y concede a nuestro tiempo los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Yeah.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Apóstol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, especialmente Juan Luis Hernández Carrera, Olivia Guillermina Aguilar Aguilar, Juan Carlos, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es tu reino, tuyo es la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor.
comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y alcanzaré sanación, salvación y perdón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, primero quisiera encomendarles mucho que si tienen la oportunidad, vacúnense para prevenirse contra el COVID. No me van a ver algunos días, voy a estar unos 8 días fuera de la parroquia, por eso no se van a extrañar. No tengo COVID, pero para que no me dé COVID tengo que prepararme. Yo soy extremadamente alérgico y tienen que hacer un estudio de alergias para poder ser vacunado. Entonces voy a estar fuera estos días para que me puedan vacunar. Vamos, ustedes recen para que sea posible, ¿verdad? Y así me extrañan ya, hombre. Bueno, todos en oración y a cuidarnos mutuamente en estos días tan peligrosos y difíciles. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanas, hermanos, pasen un lindo domingo, que el Señor los guarde siempre. Nuestra misa ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.